Hola, ¿qué tal amigos? Aquí como siempre todos los martes por Psicólogos Bitácora, un espacio más sobre este espacio que es subjetividades. Subjetividades, vamos a ir conectándonos con Irene, nuestra compañera de Psicólogos Bitácora, para comenzar esta charla de todos los jueves, aunque una charla en la que ustedes también participan, porque de alguna forma lo que queremos es también compartir nuestras diferentes experiencias en temas que tienen que ver con la psicología de la vida cotidiana. Vamos a unirnos a Irene porque hoy vamos a tratar un tema muy importante. Yo lo considero de suma importancia, no sé ustedes, es el tema de las palabras, del lenguaje, el poder que tienen las palabras. Vamos a tratar de ponerle un poquito de reflexión a esto. ¿Qué significa que las palabras tienen poder? Para que comparta con nosotros este espacio como todos los martes, aquí por Psicólogos Bitácora. Vamos a esperar, por ahí viene, por ahí viene. Hola Irene. Hola Arminio, ¿cómo estás? Yo muy bien, aquí anhelando este Arreglando un poquito momento. la cámara, arreglando la cámara, a ver, ¿me escuchas bien? ¿Se escucha bien? Perfecto, perfecto. Bueno, un saludo a todos los que se conectan con nosotros, Mucha gente psicólogos conectada, Bitácora. Irene. Sí, estamos muy contentos porque cada día este live va creciendo y nuestra comunidad va creciendo. Muchas personas nos escriben por psicólogos Bitácora para pedirnos hablar ciertos temas. Y bueno, Sí. creo que ya les has contado, porque te estaba escuchando, de que hoy vamos a hablar de la importancia de lo que tiene que ver con la palabra, Las palabras, el lenguaje, el todo eso que lenguaje, tiene la que ver con palabra. lo humano. Y es que, Herminio, estamos hechos de palabras, lo decíamos en el post, estamos hechos de palabras. A ver, ¿qué se nos ocurre cuando pensamos en que el ser humano se constituye psíquicamente a través de la palabra de los otros? ¿Por qué estamos constituidos a través de la palabra? ¿Qué hay, qué se juega en la palabra cuando somos nombrados por el otro desde que nacemos? ¿Qué se juega en la palabra que atraviesa el cuerpo y que eso causa un efecto en justamente en ese desarrollo y en esa constitución psíquica? Voy a bajar un poquito el volumen porque creo que está alta mi Sí. música. Tú Ajá. sabes que cuando yo estábamos pensando en este live, una de las cosas que me hacía pensar, ¿por qué hablar de las palabras? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, en principio por lo que hacemos, ¿no? En nuestra clínica de orientación psicoanalítica, lacaniana, una de las cosas principales que tiene el paciente es precisamente las palabras. Lo que juegan las palabras para poder hablar de su síntoma, de su malestar, de su sufrimiento, de su deseo, de su historia, de lo que es esa persona. Entonces, de alguna otra forma dice, wow, cuando tú empiezas a escuchar las palabras de los pacientes, tú dices, empiezas un poco a darte cuenta aquello que decía Lacan, el ser humano se hace con palabras, porque empiezas a escuchar las historias de los pacientes y empiezas a darte cuenta la propia historia de uno. Cuando tú empiezas, que hace el recorrido analítico y empieza a construir su historia, a historizar su historia, es que estamos hechos de palabras. Las palabras de nuestra familia, de nuestro padre, de nuestra madre. Entonces eso es inevitable. El ser humano está hecho, y yo creo que ahí está una de las grandes diferencias del reino animal, nosotros con respecto al resto de los animales, es que tenemos palabras, y las palabras nos separan en ese sentido de lo que es el resto del reino animal. Sí, Herminio, estoy arreglando la cámara hablando de palabras. Estoy arreglando la imagen, que también tiene que ver con esa construcción que hacemos cada uno
de nuestro cuerpo a través de las palabras del otro. Fíjate que tomando en cuenta, bueno, por supuesto que nosotros, nuestra orientación como psicólogos clínicos es la orientación psicoanalítica, es decir, nosotros elegimos estudiar, después de formarnos como psicólogos, estudiar la corriente psicoanalítica, y la corriente psicoanalítica tiene una mirada diferente para hablar sobre las palabras que tienen que ver y la relación que tiene que ver con el inconsciente. Y es que Sí, sí, Lacan, Jacques Lacan, el gran psicoanalista Jacques Lacan, al igual que Freud, Sigmund Freud, que seguro me han escuchado hablar de ellos, decía Lacan que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Y eso por qué? A ver, si nos preguntamos, a ver, muchos de los que están allí seguramente han escuchado hablar del inconsciente, cuántas veces decimos o de alguna manera nombramos sin saber, es que esto lo hice inconscientemente. Ay, es que esto me pasó, es que eso fue inconsciente. Dije esto inconscientemente. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos, digamos, puesto como ejemplo que esto lo decimos por el inconsciente y muchas veces sin saber lo que es el inconsciente, que justamente es aquello a lo que nosotros no tenemos acceso. sí. Nosotros conscientemente no tenemos acceso al inconsciente. Entonces, si el inconsciente está estructurado por el lenguaje, ¿esto qué querrá decir? ¿Qué Sí. podríamos pensar si en el inconsciente se guardan palabras? ¿Qué tiene que ver esto cuando estábamos pequeños? Cuando nos fuimos constituyendo como seres humanos y escuchábamos de nuestros padres, de las personas que cumplieron esa función desde pequeños. Yo te deseaba, yo te quería, yo quería que llegaras, te puse este nombre porque era el nombre de tu abuelo, o tú eres bonita, tú eres fea, tú eres lindo, tú eres tonto. Todas esas palabras cómo nos atraviesan y cómo se guardan en el inconsciente. Y son las palabras que nos hacen como sujetos. Precisamente, el tesoro de los significantes es el otro primordial, como decía Lacan. ¿Quién es el otro primordial? La mamá, la madre, o quien haga la función de madre. Es lo que tú estás diciendo, Irene, de alguna otra forma, cuando la mamá empieza a dar esas palabras al niño, cuando el niño llora, por ejemplo, a ver, el niño está llorando. ¿Qué es lo que hace primero la mamá? Da una interpretación a ese llanto. Ay, tiene frío, tiene hambre, o se angustia la mamá, no sé qué tiene. La O, mamá o es o la el mamá que lo sabe entorno. todo también, La ¿no? Es la mamá, mamá que lo sabe exacto, todo. la mamá o el entorno, porque además Exactamente. cuando las mujeres estamos embarazadas, en el caso de las que hemos sido madres, ya antes de que ese ser humano nazca, es decir, cuando está en ese proceso del embarazo, ya la madre recibe palabras de ese hijo. Ay, es que, por ejemplo, bueno, esto es muy típico en nuestros países latinoamericanos, cuando la barriga, que si es puyúa, entonces es porque va a ser un varón, y si es no sé qué, es porque va a ser hembra, y si le da patadas, ese es varón. Fíjate la entrada de forma criolla, como se dice en Venezuela o en otros países, nosotros que somos de Venezuela, se dice que cuando la mujer está embarazada, entonces de un varón, es el que le da patadas. Entonces ya ahí viene atravesando esas palabras, el varón viene dando patadas. Entonces el bebé nace ya con un imperativo o con unas palabras dadas puestas. El bebé viene a darle patadas a la madre, por ejemplo. ¿Qué otras cosas? ¿Con qué significantes nacemos, Herminio? Los hombres, las mujeres, ¿cómo nos definimos? Nosotros, los seres humanos, ¿cómo se va definiendo a través del lenguaje? Antes de abordar eso, hay varias personas que están empezando a escribir, ¿no? Ay, Eh, qué bueno, comente. Rita, Brian, Ajá. mira, está Dolores, qué bueno. Bueno, empiezan a escribir. Y Brian está diciendo, el psicoanálisis también se enfoca en el lenguaje corporal o solo lo que habla y lo que piensa. Está haciendo una pregunta. Lo vamos a ir respondiendo, Brian. Está muy interesante porque hacia eso vamos a hablar. Entonces,
ya decías, Irene, un poco, Rita hace una definición del latín, del Ujú, vocablo parábola, un poco definiendo qué significa la palabra. ajá. Y Dolores dice, a mí me dieron el nombre antes de saber el sexo, nunca mi madre lo quiso saber, pero me llamó Lola. Sí, es Antes de así. nacer ya ella tenía el nombre, ya la habían nominado. Es Qué muy importante importante esta eso, ¿no? participación, Irene, porque yo creo que también aporta lo que tú estabas preguntando. Esa cantidad de lenguaje, de palabras que se están emitiendo cuando el niño nace, la niña nace, cuando se espera y va a nacer, cuando ya entra en la vida, está en medio de la familia. Todo eso, en principio, el lenguaje te da un lugar. Es Ujú. un niño, es una niña. Se llama Lola, se llama Pedro. Es bonito, es bonita, es feo, es fea, es inteligente, se parece a papá, se parece a mamá. Y ya va, y viene a suplir unos deseos previos. Yo quiero que sea varón porque yo quiero que sea futbolista, el varón esperado, o yo quiero que sea doctor, o sea, ya él viene como con unas misiones, viene a cumplir unas misiones. Sí, sí, ya empiezan a definirte el camino, empieza a ¿Sí? jugarse algo del deseo de los padres ahí. Entonces, ya es importante lo que estás diciendo porque el lenguaje, evidentemente, te marca un camino, te marca un lugar en la vida, te define. Ya lo decía Lacan, nombrar la cosa la mata, ¿sí? Y en el mundo de lo viviente existe por la palabra. Esto parece bíblico porque la Biblia suena, dice algo así como que al principio era el logos y el logos es la vida y la vida es la vida del mundo, es decir, fue por el Ujú. logos que todo fue creado. Esta interpretación exegética bíblica que de alguna otra forma va más allá, escapa un poco de lo que queremos decir porque es también parte de una noción mitológica, un poco para decirlo de una otra forma. Lo que quiere decir es que cuando algo existe, existe porque se le ha nombrado, se le dio palabra. Y la palabra hace que la cosa exista. Es así que nos Claro. pasa a nosotros. Se nos ha nombrado, tú te vas a llamar Rafael, tú te vas a llamar María José, tú te vas a llamar tal. A partir de ese momento existes, existes para el otro, porque el otro es la gran referencia en ese sentido. Es quien te va dando esos significantes, esas palabras con las que tú te sujetas, te haces sujeto. Y ahí es importante para lo que queremos decir hoy, porque de alguna otra forma, toda nuestra historia está marcada por esas palabras, positiva, negativamente. O sea, hagamos una reflexión de nuestra vida. Irene, ¿cuántas conversaciones estamos y a veces aquellas personas que se definen porque ese es mi carácter, yo soy así, o yo soy por lo que es el apellido, yo soy un Ramírez, yo soy un, Sí, sí, qué sé sí. yo, un Cardona, yo soy X. ¿Qué te está diciendo eso? En el fondo es en lo que se ha identificado por medio de la palabra, de la estructura del lenguaje de su familia, se ha identificado como que yo soy eso. Y a veces eso, de lo que tú crees que eres, a veces ni siquiera te das cuenta. Se dan cuenta los que están alrededor tuyo, que le hacen la vida imposible. Y a veces no te das cuenta que eso que tú crees que eres es lo que le está haciendo daño a mucha gente y te está haciendo daño a ti mismo. Y Algunos sí se además dan que cuenta es y dicen, eso que se construye a través, en esa construcción que nosotros de psicoanálisis le llamamos el fantasma, que es sí, la construcción que tú haces justamente para protegerte de aquellas cosas, de esto, como, es decir, es como una manera de protección que tú vas construyendo justamente por todo eso, con lo que vas haciendo un cuerpo, la imagen de ese cuerpo, tu psique,
Entonces vas construyendo un fantasma, es como que te pones un traje de, como dices tú, el Ramírez, yo soy mal geniado o yo soy muy inteligente. Fíjate que yo tengo un paciente que tengo muchos años atendiéndole y siempre dice que es tímido. Es que yo soy tímido, yo soy tímido, pero resulta que cuando en sus dichos y en su manera de hablar de sí mismo, como se atreve a ir sacando esas capas, como yo les digo, de cebolla, que va como quitando para conocerse, y las cosas que se atreve a hacer, cómo se enfrenta con su jefe en el trabajo para decirle lo que piensa. Pero él creció pensando que él es tímido, porque le decían en su casa que él era tímido. Es más, decía que quería estudiar para hacer teatro y todo esto, y no lo hizo porque su familia lo definió. Yo soy tímido. Entonces, cuando él empieza a interrogarse ese lugar que la familia le dio, ahí entra el conflicto y entra la angustia, que confronta con el deseo además. Sí, tú sabes que Dolores dice, hablando de lo que la referencia que habíamos hecho al principio era la palabra, el logos. Uh Realmente -huh, en la traducción griega del Evangelio de San Juan, que se escribió en griego, por cierto, el griego lacoiné, que era el griego el griego popular, uh que se -huh. escribió hace casi 2000 años, eh, hablaba de ese, el principio era la palabra, el principio era el logos. El logos es un término griego, ¿sí? Y el logos es palabra, es origen, la palabra como origen, como eso. Entonces, sí, ciertamente, Dolores, ahí tienes toda la razón, el logos. Y aquí la palabra tiene esa fuerza de vida, tiene esa fuerza de crear, de hacer, de colocarte en un lugar, tiene la fuerza precisamente de ir haciéndote. Y eso es muy importante porque en lo que a veces hablamos, no nos damos cuenta que lo que podemos decir al otro, especialmente a los niños, va marcando su crecimiento, lo va haciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado cómo se usa la palabra en ese sentido. Y con respecto a lo que... Ya va, para comentarte algo y si quieres vamos leyendo los mensajes a medida que vamos conversando. Hablando del poder de que tiene la palabra, en estos días te comentaba, Herminio, eh, acerca de un caso cuando yo trabajaba, incluso estaba todavía estudiando en la universidad y hacía prácticas en el Hospital Psiquiátrico Infantil de Caracas, el INAPSI, y vimos un caso de un niño, un niñito que su hermanito se había muerto. Y la Ujú. madre sufría tanto que siempre hablaba y le decía al niño pequeño que eso es culpa de Dios, porque Dios se llevó a tal, esto es culpa de Dios, y le hablaba, y el niño con un sufrimiento porque su hermanita se le había muerto. Y era tanto las palabras de esa madre que atravesaron el cuerpo de ese niño, que ese niño, claro, evidentemente había algo previo, el cual se fue trabajando, porque además lo llevaron al psiquiátrico y estuvo pasando consultas y todo eso. El niñito era pequeñito también, por eso es que hay que tener cuidado, no solo si hay algo previo o no en la estructura del niño, sino que siendo niños hay que saber cuáles son las palabras y el alcance, porque esta madre decía que ella quería hablar con Dios para que su hijo viniera de vuelta, o sea, había como también un delirio de la madre, y este niñito Ajá. se lanzó por la ventana, se Ah, lanzó por la ventana, ¿te acuerdas que te lo comentaba? Se lanzó por sí. la ventana, casi muere, porque él decía que la única manera de ayudar a su mamá y de traer al hermano de vuelta era lanzándose por la ventana, suicidándose, para ir a hablar con Dios y traer al niño, a su hermanita, de vuelta. Entonces, ahí Eso que tú dices, había un significante de dolor muy fuerte del padre, perdón, de la madre, que impactó la muerte como, digamos, un impacto psicológico que este niño tenía que buscar una solución para calmar a la madre y la solución era matarse, hablar con Dios y traer al hermano de vuelta. O sea, que es una claro. historia
trágica bajo la inocencia de un niño indefenso ante las palabras voraces, en este caso de la madre. Claro. Me das a pie para dos cosas. Una, desde la Ajá, visión psicoanalítica lacaniana, si ciertamente el lenguaje tiene la fuerza precisamente de matar la cosa, porque la nombra, la puede dominar, te da identidad, te da un lugar, te hace como sujeto, también la palabra está desde un lugar, desde el equívoco. Es decir, la palabra no lo abarca todo. ujú, Desde el equívoco es que nosotros nos interesa hablar de la palabra. Y ya voy a poner un ejemplo. Cuando lo que tú acabas de decir, el gran equívoco, el hecho de que la mamá decía tal cosa y el niño la interpretó de tal forma que hizo lo que hizo. Fue un pasaje al claro, acto, claro. pero con la razón de darle a su mamá un poquito de tranquilidad, una razón, un sentido, lo que sea. Pero nos pasa en la vida diaria. Los equívocos con los que hablamos nosotros. Cada sujeto, porque el lenguaje, si tiene algo, es que no es natural. Por eso nos separamos de los animales, del reino animal, porque no hay aquí algo que tenga que ver con la ley de lo instintivo. Una vez que tú entras en el lenguaje, entras en el orden del equívoco. Es decir, nada está garantizado. El Ujú, lenguaje no lo abarca todo. Por eso a veces cuando queremos hablar de algo que nos atraviesa, que nos impacta, que nos molesta, que nos hace sufrir, no lo podemos decir todo, es que es algo que está ahí, pero no sé. O por ejemplo, los que se levantan en la mañana y dicen, oye, hoy me siento muy bien, y al día siguiente hay algo ahí que me hace sentir mal, pero no sé qué es. Es decir, algo que no puedo decir, es que el lenguaje no lo abarca todo. Entonces, importante, porque si bien estamos estructurados por el lenguaje, por las leyes del lenguaje, la metáfora, la metonimia, de alguna otra forma, muy bien, pero tenemos que tener en cuenta que la estructura del lenguaje está soportada en el equívoco, en el que todo no puede estar abarcado ahí en el lenguaje. Y ahí, en ese punto, es donde nosotros podemos darnos cuenta de lo que podemos padecer, de lo que nos afecta en el cuerpo, de ujú. nuestra vida familiar, de nuestros equívocos, de aquellas cosas de los malentendidos importantes, ¿cómo se nos iba a olvidar esto? En nuestras relaciones, cada vez que es que tú me dijiste tal cosa, no, no era lo que yo te iba a decir, pero me dijiste tal cosa, y empezamos a enfrentarnos porque pensamos que tú me estás diciendo y ella me está diciendo y todo. Es decir, el malentendido, el equívoco, son una de los elementos fundamentales en los que se soporta el lenguaje. Y por eso es importante darnos cuenta que cuando hablamos hay que tener en cuenta al otro, porque no siempre el otro va a recibir lo que tú estás diciendo con la intención que tú lo estás diciendo, con el significado que tú lo estás diciendo. Por ejemplo, la Justamente crítica. hoy, Herminio, justamente hoy yo hice un post, bueno, lo conversábamos y subí a la cuenta donde decía que la gran distancia que separa a la pareja justamente es el malentendido propio del lenguaje. Es el malentendido, o sea, estamos estructurados, o sea, es decir, el malentendido ya es una estructura del lenguaje, porque es, como dices tú, la palabra, y por supuesto Lacan, que es con quien hemos desarrollado este pensamiento más allá de las palabras y del conocimiento científico, yéndonos al psicoanálisis, a la filosofía, a la lingüística. Justamente Dolores estaba mencionando a un filósofo, creo que por acá, Wittgenstein, estaba hablando Wittgenstein, ya, Wittgenstein fue estaba uno de hablando los filósofos del lenguaje, de la lingüística, sí. exactamente, y la lingüística, y es que Lacan justamente tomó elementos de la lingüística, del significado, del significante, y cada uno de los modos que culturalmente y en la estructura nosotros como seres hablantes, seres parlantes,
vamos entrando en el lenguaje. Perdemos lo natural cuando entramos en el lenguaje, cuando al bebé se le dice no, no puedes hacer esto, y el bebé con esa demanda sin límite con la madre, y al bebé se le va, como por decir de alguna manera, castrando, que es como decía Freud, y se va construyendo todas estas relaciones y estos vínculos, justamente el lenguaje y la interpretación que tú le das al lenguaje va haciendo la construcción de ese psiquismo. Entonces, exactamente, Dolores dice, no nos podemos entender, es cierto, no nos podemos entender y hacemos grandes esfuerzos. Entonces, por eso, para las corrientes que no son psicoanalíticas, por ejemplo, algunas otras corrientes que intentan y buscan educar y educar y educar y desde el cognitivo y la famosa programación neurolingüística que trata de ir en contra de esta falta estructural del malentendido del lenguaje y de que todos estamos inmersos al malentendido del lenguaje, que al final tú te podrás aprender un discurso donde vas a hacer una programación del cerebro para cambiar la manera de pensar y cambiar las palabras, pero resulta que si no solucionas esos conflictos internos que tienen que ver con el lenguaje, con esos significantes que desde pequeños te atravesaron, con esas palabras, con lo que también la responsabilidad subjetiva, porque también Claro. está, no solamente es como yo le digo a mis pacientes, no es echarle la culpa a la mamá, al papá, es que tú me decías que yo que yo soy incompetente, o que yo soy bruto, o que yo soy cualquier palabra que pueda decir un padre o una madre. Es que es también lo que tú hiciste con esas palabras. ¿Qué hacemos nosotros con esas palabras que nos dijeron nuestros padres y que ya creciditos todavía seguimos arrastrando esas palabras cual el niño con la mochila con el peso de las palabras? Es importante lo que estás diciendo, Irene, porque te estaba escuchando y estaba diciendo, wow, qué tremendo descubrimiento hizo Freud. A veces hay diversas posturas y hay gente que quiere y ama a Freud y otros que lo odian, pues, normal. Pero Freud hizo un gran descubrimiento. Mientras la neurología, la fisiología, la medicina en general apostaba a descubrir el malestar a través del síntoma y darle respuesta desde la misma ciencia con medicamentos que buscaban atacar ese síntoma, y cuando no le encontraban solución, era ponerlo en algún lugar, nombrar en algún lugar esa enfermedad y tratar de darle una solución médica, química a ese tipo. Y todavía eso está evidentemente más latente que nunca. Sin Pero, embargo, ¿qué pasa con ajá, aquellas enfermedades? ¿Qué pasa con aquellos síntomas que la medicina no le encuentra cura, no le encuentra razón, no encuentra? Y ahí fue el gran abordaje que hizo Freud con las mujeres. Yo creo que el psicoanálisis le debe a la mujer realmente mucho, porque fue a través de las histéricas que encontró precisamente el poder de la palabra, el poder de que las hacía hablar sobre lo que sentían, sobre su historia, sobre cuáles eran sus sentimientos, sus emociones, pero a través de lo que es la regla fundamental del psicoanálisis, que es poner en palabras, pero a través de la asociación libre. Y ahí, uh-huh. en eso de poner palabras y buscarle algún desciframiento a lo que estaba sucediendo, es que Freud descubre al inconsciente, descubre las pulsiones, descubre al síntoma tratado como, no como lo trata la medicina, sino el síntoma como la respuesta que da precisamente el cuerpo, el sujeto, a lo que las palabras marcan, a lo que no anda, a lo que queda por fuera, pero que
se tramita como un goce. El Ujú. síntoma va a ser la defensa, pero también la manera de mantener esa marca ahí. O sea, es un reto que encontró el psicoanálisis a través de este descubrimiento de cómo poner en palabra aquello que realmente te hace sufrir para descifrarlo, si no para curarlo, por lo menos para saber qué es lo que tienes y cómo hacerle frente a eso. Y eso es muy importante porque te da un lugar como un sujeto individual, particular, singular. No como cuando uno va al médico y dice, ah, no, este es tu diagnóstico, una pastilla, eso se lo hace a todo el mundo. Y resulta que, sí, doctor, pero lo que le pasaba a las histéricas, iban, trataban de medicarla y volvía otra vez la situación, volvía el malestar, volvía el síntoma. Parálisis de piernas, parálisis corporal, empezaba toda esta sintomatología y es a través de la palabra, a través de esa asociación libre que Freud encuentra un camino hacia la verdad como causa de su situación, causa de su síntoma. Y ahí es muy importante que descubramos un poco cómo el psicoanálisis le da un lugar diferente, una Ujú. posición diferente al sujeto y a su palabra, a lo que dice, a lo que piensa y cómo lo pone en palabras. Eso es muy importante para mí. Justamente tocando el tema de palabra, porque ahora vamos a hablar de la importancia de la palabra en una sesión analítica, cuando consultas con un psicoanalista y pones en palabra, poner en palabra aquello que te produce molestar. Pero hay una diferencia, Herminio, que es importante explicarle a la gente que lo preguntan. ¿Cuál es la diferencia, dice mucha gente, entre la angustia y la ansiedad? Para mucha gente hay una, digamos, hay una similitud entre lo que es la angustia y la ansiedad, se toma como parecido. Y no es así. La Sí, angustia, la angustia es aquello que tú no puedes poner en palabras, aquello que tú no puedes simbolizar. Es ese no sé qué me pasa, es esa inquietud, ese real que se escapa de las palabras, porque no lo has nombrado, como dices tú, lo de matar la cosa, es decir, no lo has podido hablar. Como cuando mucha gente tú escuchas que dices que lo tenía aquí, lo tenía aquí. A veces tienes algo que quieres decir, pero resulta que eso que quieres decir tampoco era lo que te estaba afectando. Entonces, la angustia, cuando un paciente viene a nosotros a consulta y dice que yo sufro de ansiedad, porque es lo que escucha en el lenguaje popular, en la cultura, que sufro de ansiedad, primero uno escucha y evalúa, evidentemente nosotros desde la orientación psicoanalítica no hacemos ninguna interpretación de lo que trae el paciente a consulta. Nosotros no venimos ya con un discurso de ítems, como lo hacen algunas otras corrientes, donde ya dice, bueno, es que si dice esto, tal, tal, el checking, ¿no? Sino que nosotros escuchamos para ver qué hay de esa palabra y qué es lo que le ocurre a este paciente realmente. Entonces, cuando el paciente empieza a decir el problema que tiene y empieza a nombrarlo, bueno, es que yo perdí mi trabajo y no tengo ahora cómo pagar la deuda del banco y tengo que pagar el colegio de mi hijo y tengo que tal, y empieza a poner el nombre, se puede decir que esa persona tiene una ansiedad. Esa ansiedad ha sido nombrada porque justamente le ha puesto nombre a eso que le está ocurriendo, pero la angustia, que es la otra cara, es aquello que no logras descifrar de eso, que es lo que te remite a ti, ¿no? Freud decía que cuando se hablan de los traumas de guerra, no es lo mismo para uno en aquel momento, cuando trataba psiquiátricamente, igual Lacan, que trabajaba en hospitales atendiendo pacientes que venían de la guerra, no era lo mismo lo que pasaba una persona ante la muerte, un evento, que ante otro. Es decir, incluso ahí cuando se hizo un estudio, esto en una conferencia de psicoanálisis, lo contaba un psicoanalista que estuvo presente,
cuando hubo el atentado en España de los trenes, ¿te acuerdas? Que fue por la ETA, el atentado terrorista. Sí, sí. Y habían personas que contaban su historia, habían algunos que podían caminar por encima de los muertos y correr, y habían otros que se quedaban paralizados. Y uno se pregunta, ¿por qué le pasa esto a esta persona? ¿Le importa menos? ¿Le importa más? No, no tiene nada que ver con lo que le importa, es lo que a esa persona le remite esa situación, esa angustia, eso con lo que se enfrenta con ese trauma. Y ahí juegan mucho las palabras, las vivencias, y aquello con lo que tú te has enfrentado a lo largo de tu vida, que justamente ha sido estructurado en tu inconsciente, porque en tu inconsciente está justamente cifrado un malestar que cuando te enfrentas como en el caso de atenderte psicológicamente con alguien, tú comienzas como a quitarle los nudos que en tu inconsciente está y vas como, digo yo, lo de la capa de cebolla, vas sacando para ir descifrando en palabras que es exactamente eso que te angustia para poder decir, bueno, es que tengo ansiedad por esto y lograr ponerle nombre a eso a través de la palabra. Una pequeña aclaratoria. Ese Ajá. atentado no fue ETA, pero fue un atentado. ¿De quién fue el atentado de los trenes? No, Marzo, sí, no, no, no fue ETA. bueno, Bueno, pero Dolores no lo ese puede es un decir, tema no fue esta, bueno, perdone, podemos por el luego error aclararlo. histórico. Ok. Importante, Irene, porque al final creo que aquí lo que tú acabas de decir es valioso en cuanto que en la clínica, cuando nosotros, al decir que le damos valor a la palabra, tampoco se la estábamos dando valor a cualquier palabra, ya a cualquier palabra, ya lo decía Lacan, la palabra plena y la palabra vacía, ¿no? En Ujú. la clínica le damos sentido o nos llama la atención, rescatamos lo que realmente puede ser importante, eso de palabra plena, aquello que realmente da con el goce de la persona. Por ejemplo, un caso, me viene una persona y me está hablando, porque es que mi mamá, y me queda mirando y me dice, perdón, no quería decir mi mamá, quería decir mi papá. Y entonces, Mapa, como mapa, mapa. Eso ahí es pasa cuando muchas veces. yo la tomo y le digo, hábleme de su papá. El Claro. problema es, mi papá murió, y me echa toda la historia, me echa todo el problema. En ese acto fallido, no, perdón, en ese acto fallido, ¿qué pasa? Un acto fallido. La Un equívoco, persona, hubo un equívoco, un que es un equívoco, acto fallido en el en consciente. ese equívoco, acaba de decir algo importantísimo, no a través de cualquier palabra, sino con aquel significante que realmente el inconsciente lo ayudó a decir, lo impulsó a decir, y que tiene que ver con lo que realmente puede ser un elemento importante dentro de su malestar. Hablar de lo que sí quería hablar. Entonces, el equívoco lo ayudó a decir eso. Por eso es que en la estructura del lenguaje, en la atención a los pacientes, el psicoanálisis no, o sea, es decir, no, no es que todo, todo el lenguaje como decir cualquier cosa es lo que va a ayudar. No, nos interesa precisamente el desecho, el equívoco, el acto fallido, el sueño, aquello realmente donde se juega el inconsciente, porque a Y, través del y, lenguaje y se va a fíjate, expresar. fíjate que muchas veces los pacientes llegan a consulta y nosotros que también hemos pasado por nuestro recorrido analítico, es que yo quería decir tal cosa, vienen a la consulta o uno va a la consulta con una idea de lo que quiere decir, pero resulta que cuando te sientas frente o en el diván, cuando te acuestas y empiezas a hablar de tu malestar, comienzas a hablar justamente de aquello que no pensabas que ibas a hablar. Hay varios caminos. En ese momento el inconsciente filtró, no quiso hablar,
Otro puede ser, quiso hablar de aquello que no habla nunca, y como dice claro. Herminio, en el acto fallido, que son formaciones del inconsciente, es como un acto desesperado del inconsciente, como ese Ujú. refrán, es que lo hice inconscientemente, pero lo querías hacer. Por eso dicen, por ejemplo, en algunos actos fallidos o en algunas cosas que se esconden detrás de algunas acciones, que todo chiste tiene algo en el fondo de verdad, algo que tú querías decir y lo filtras allí inconscientemente a través del chiste. Entonces, cuando haces ese tipo de cosas o nombras algo que no era lo que querías, era porque tu inconsciente quería hablar. Y para nosotros, cuando estamos sentados escuchando a cada uno de nuestros pacientes, justamente los dichos que importan son aquellos que no tienen sentido. No es Claro. una construcción de anécdotas y entonces yo le tengo que decir todo al psicólogo, todo, todo, todo. No, hable, habla. Vamos con eso. Hay pacientes que se angustian porque de una sesión a otra te dicen, por ejemplo, es que no sé, no pude pensar nada esta semana. Y yo siempre les digo, no tienes que pensar. Tú tienes que hablar aquí, este es el espacio para hablar. No tienes que pensar nada, no te voy a mandar una tarea para la casa para que tú vayas, hables con otro y me traigas la tarea de vuelta. No, el espacio es aquí y ahora, porque vas a hablar de ti y yo voy a ayudarte y acompañarte a descifrar tu palabra. Sí, sí. Hay algunas participaciones interesantes. Sí, Eh, Dice Dolores, el nivel de vocabulario de una persona influye en su forma de verbalizar. ¿Cómo ajá. salimos de ahí a nivel terapéutico? ¿Se tiene en cuenta? Sí, allá va, espera, termino, que antes habían otras participaciones. Bueno, primero hablaba de Rebeca, que decía que buena aclaratoria sobre el PNL. Algún día vamos a hacer un live justamente para hablar de esto. Al final nosotros lo que hacemos es reflexionar, no queremos restarle a ningún otro profesional. Nosotros, Herminio y yo, antes de estudiar psicoanálisis, estudiamos el PNL. Hemos pasado por muchas corrientes y al final, bueno, nos quedamos con el psicoanálisis, pero sí, lo que estamos tratando de decir ahora es que el cerebro no lo podemos programar. No, no podemos, aunque el ser humano No, y la no. ciencia nos quiera forzar a que cada día tenemos que estar más programados como robots, como los algoritmos de Instagram o de Facebook o de la red. No podemos luchar contra eso, ni el mejor científico va a poder luchar con la verdad estructural de cada uno de nosotros. Entonces eso Por un un poco, elemento muy sencillo, ya Freud lo hablaba y Lacan también, y es esa fuerza energética que tenemos todos, que es la pulsión. La pulsión es un elemento, una fuerza de energía que tenemos nosotros psíquicamente, que dependiendo de cada quien, de cada sujeto, precisamente porque no estamos programados, sino que cada quien, de la manera como la lengua materna influyó en cada quien, cómo se hizo cada quien, esa pulsión va a determinar un poco cómo va a ser la respuesta, cómo va a ser un poco el deseo de cada quien también. Por eso es importante que no se trata de que nos programemos, no, 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 porque no, se trata de programación. Herminio, aquí ya va, para terminar de leer aquí un poco, Dolores dice, tuve un profesor de filosofía que su definición de filosofía era hacerse cargo del lenguaje. Bueno, tú, Herminio, acá me encantaría que pudieras reflexionar sobre esto. Luego viene Linda y nos dice, ese es el gran secreto, mejor un niño sano que un adulto fragmentado. El PNL sería como evadir. sí, El PNL, sí, ciertamente, el PNL sería como evadir. claro. Luego, bueno, nos habla de lo del atentado, que ya nos los aclaró. Dice Angarita Iris, saludos Iris, que nos escucha desde el año pasado, gracias, ella está en España. Tenía rato sin escucharlo, pero son excelentes oradores para dar valor a lo que sucede, feliz de escucharlo. Y luego pregunta Dolores, creo que ya leíste esta pregunta, ¿el nivel de vocabulario de una persona influye o Sí, qué? sí, sí influye, porque mientras más elementos tengas para poder vehiculizar
lo que sientes, el cómo decirlo, evidentemente hay, hay más oportunidades también. Siempre hay algo ahí que puede limitar, pero bueno, igual, con las palabras que tengas, hay que Herminio, buscar. sabes que hay algo importante que no podemos dejar de decir en este tiempo. Quiero decir dos cosas. La primera, y luego voy con nuestro aporte desde el psicoanálisis y la importancia de las palabras. Vivimos en un tiempo donde la palabra está comprometida. Estamos en un tiempo en donde el ser humano se está cada día refugiando más detrás de la tecnología, detrás de la pantalla, detrás de aquellas cosas que los hacen gozar y que lo hacen justamente que la palabra no fluya, sino que va hacia adentro. Como Lo decimos hacen nosotros ahora, el adictos, lo hacen sin palabras. adicto. Sin palabras, exactamente. A eso iba. La definición de adictos, adicción, el prefijo de a, que es la negación de la adicción, es justamente no palabras. El que consume no solo drogas, sino cualquier otra cosa que lo desvincula del lazo social con el otro. El no Que es poder la palabra, hacer precisamente. en la palabra, exacto, del lazo con el otro. Entonces, actualmente vivimos en un tiempo donde cada día el ser humano está, hay algo de la pulsión que va hacia sí mismo, una pulsión destructiva, donde se juega mucho, donde la libido va más bien hacia adentro, mucha melancolía, mucho retraimiento, mucho poco contacto social, pero hay otra parte peligrosa de la palabra, que es la tecnología. Hoy en Ujú. día, la tecnología que juega con nosotros y nuestras necesidades, perversa la tecnología cuando no se sabe usar, pero la tecnología ellos lanzan. Y ahí está la responsabilidad de cada uno de saber hasta dónde. También se juega donde ahora estamos en un tiempo de no filtros. No hay filtro, Herminio, con la palabra. Desde los presidentes que hablan en redes sociales y dicen lo que se les da la gana, los movimientos de todos tipos, donde hay todo tipo de libertades, donde las redes sociales se han convertido en un arma de doble filo porque cualquier persona, tú y yo estamos haciendo este live y puede venir cualquiera a decirnos cualquier cosa sin tener ninguna responsabilidad con la palabra. Decir cualquier cosa, agredir a otros y aprovecharse de que se están escondiendo detrás de esto para poder nombrar o decir o sacar sus frustraciones y sus demandas a través de la palabra. Pero también la responsabilidad que tiene Herminio hoy en día, las personas que estamos frente a una pantalla, nosotros que hicimos radio, que estuvimos tantos años haciendo radio en Venezuela, en España y ahora que estamos acá, la importancia de la palabra hablada y transmitida en un medio de comunicación, las noticias. ¿Cuántas Sí. veces ahora en este tiempo, Herminio, con el coronavirus, no tuvimos y no pasamos por momentos difíciles por la cantidad de información desmesurada acerca del coronavirus? Eso por una parte. Y luego, también la palabra que falta, la palabra de familias, de padres hacia hijos, la palabra que no se le dice al hijo, la palabra que se supone. Es decir, hay tanto en juego en este momento con la palabra que tenemos que reflexionar Claro. realmente la importancia de la palabra. Y por último, Herminio, para que tú puedas, todavía tenemos unos minutitos, que nos quedan como unos 7, 8 minutos. Quiero tocar algo que decía Lacan acerca de la palabra, que lo apunté, hice mis notitas. Toda comunicación humana está inscrita en una estructura lingüística, incluso que nos hablaban del lenguaje corporal. La, la, la palabra humana, la comunicación, tiene que ver con nosotros psíquicamente, pero también tiene que ver con el atravesamiento del cuerpo, ¿no? Eso que tocó el cuerpo a través de las palabras del otro hacia nosotros. Y luego, la meta de la cura, en el caso del psicoanálisis, es articular la verdad del propio deseo en la palabra y no en ningún otro vehículo. Entonces,
si decimos la meta de la cura es articular, o sea, lograr que podamos articular el propio deseo en nuestras palabras y no bajo otro vehículo. ¿Esto qué querrá decir? ¿Qué podemos decir con esto? De alguna otra forma tiene que ver con la importancia que le da el psicoanálisis al paciente. El Ajá. paciente. La Uh-huh. verdad no la tiene el psicoanalista. La verdad la tiene el paciente. Y por eso es importante hacerlo hablar, hacerlo articular. Es la manera con que puede él ponerse ante su propio espejo y poder encontrar aquello que lo causa, aquello que lo ha marcado, aquello que lo ha herido, su historia, poder reconciliarse con su propia historia. Que por cierto, no se trata de la historia, yo creo que aquí es importante decirlo, eh, sobre todo quienes han caminado, han transitado por el análisis, cuando uno va poniendo en palabras su propia historia, no se trata de colocarla, escribirla como un libro autobiográfico. No se trata del pretérito, de lo que fui, porque muchas veces ni siquiera se recuerda bien eso. ¿Mm? Y no se trata tampoco del pretérito perfecto, de lo que he sido, como digo, porque es que se puede olvidar eso. Se Uh-huh. trata más bien de ese futuro anterior que significa de lo que yo puedo lograr ser, lo que yo he buscado ser, lo que yo buscaré ser. Entonces, el colocar en palabras tu historia, de lo que has sufrido, tu malestar, aquello de lo que no anda, aquello de lo que realmente te mortifica, ha mortificado tu cuerpo, ponerlo en palabras, articularlo, es buscar la manera de ir descifrando esa historia y dándole un sentido nuevo también. Porque no se trata de quedarse con lo que dijeron de ti. Es que este niño fue, este niño iba a ser, este niño tal, no. No se trata de repetir la lengua materna, se trata de ir construyéndote, de ir haciéndote. Y una palabra que se usa mucho, por cierto, que es reinventarte. De alguna otra forma, yo lo decía, Eri Lorán lo decía en una exposición, se trata de ir haciendo una reinvención tuya. Uh-huh. Poner en palabras en un camino analítico es poco a poco ir quitando aquello que, esas palabras que fueron haciéndote y que de alguna otra forma han marcado tu camino de una manera gozosa, sufriendo, con dolor, y que tú puedas ir rehaciéndote. Eso es el poder de la palabra en un análisis al final. Justamente, Herminio, que antes de leer los comentarios, que tenemos algunos comentarios que vamos a leer ahora al final, para terminar los apuntes que tenía sobre la palabra hablada, el proceso de un análisis, cuando entras en un proceso de análisis, que Lacan decía, la regla fundamental del psicoanálisis se basa en el principio de que la palabra es el único camino para que el sujeto halle su verdad. ¿Y quién es el sujeto? El inconsciente. Porque la verdad, que además Lacan decía, tiene una estructura de ficción, ¿no? Lacan hablaba de que había una ficción en la verdad. No se sabe al final cuál es la verdad, pero aquella que sí tiene que ver con el propio deseo, justamente no tiene que ver con el deseo del otro, con el deseo de mi mamá, el deseo de mi papá, lo que quiere el otro, lo que quiere la sociedad, lo que quieren los demás, sino con el propio deseo. Entonces, cuando tú entras en un proceso de análisis, los que hemos atravesado un proceso de análisis y nuestros analizantes que consultan, justamente van descubriendo a lo largo del tiempo que tienen que ver con esa palabra que va descifrándose, que tiene que ver con el propio deseo. Y por eso siempre decimos que en un proceso de análisis es un proceso muy largo. Hay gente que juzga y critica y dice que no, porque piensan que en unas sesiones breves, que eso está muy de moda ahora,
te van a vender una idea donde te van a programar o te van a tratar el síntoma con el que tú vienes arrastrando desde pequeño o desde la adolescencia o desde el momento en que se despertó el síntoma, poniéndote pañitos calientes, programándote el cerebro y diciéndote lo que tú tienes que hacer. Pero no vas a descubrir realmente lo que pasa. No todo el mundo es sujeto a análisis, eso hay que decirlo. Hay personas que van más por otros caminos. Nosotros, como psicólogos, ofrecemos psicoanálisis o psicoterapia para Claro. aquellos que no quieren preguntarse o llegar a lo profundo, pero quieren calmar la angustia. Bueno, hay procesos de cambio que se pueden hacer también con una psicoterapia, que es un proceso también de indagación, pero lo que no se puede es, primero, programar el cerebro por las palabras de otro, porque esas palabras de otro no tienen que ver contigo. Claro. Segundo, descubrir en las propias palabras qué hay de verdad en el deseo, como decía Lacan. Y por último, la palabra del paciente es la única herramienta con la que cuenta el analista. Nosotros, desde el psicoanálisis, contamos solo con la palabra del paciente. Cuando vienen a consultarnos a nosotros, no va justamente a nosotros decirle lo que tú tienes que hacer. No es eso. Vamos a acompañar en un proceso donde esa palabra que tú vas poco a poco vaciando de ese sufrimiento, de ese goce, de esa angustia, justamente para descifrar qué es lo que tú quieres. Nosotros tenemos, y esto hay que decirlo, Herminio, ofrecemos una escucha diferente, una escucha donde nos damos cuenta de cuáles son las paradojas que confrontan esa palabra, donde yo digo quiero esto, pero también quiero esto, pero esto que yo digo que quiero no tiene nada que ver con lo otro. Y la paradoja, que al final hay una doble verdad, hay que descubrir realmente qué es lo que quiere el paciente. Tú sabes que eso que tú estás diciendo, yo también lo reafirmo y lo digo de esta manera también, Celsi. Cuando uno está con un paciente Uh y se está -huh. metiendo en el inconsciente, uno, evidentemente, uno tiene que estar preparado. Vas a encontrar cosas que van a producir mucho dolor, pero aquí estoy yo, estoy contigo para que esas cosas que te van a producir mucho dolor puedas enfrentarlas mejor. Uh -huh. Es decir, estoy aquí contigo. El psicoanalista de una otra forma está ahí para ir descubriendo eso. Como cuando uno entra en un túnel con una linterna y empiezas a Uh ir -huh. alumbrando aquellos caminos oscuros que tenías ahí y que lo necesitas ver, necesitas descubrir qué había, que a veces puede producir dolor, miedo, sufrimiento, bueno, sí. Yo no te prometo que no te lo voy a evitar, no, pero voy a estar ahí contigo para que sea más sufrible, en el sentido de que lo puedas experimentar de una mejor forma, desde un mejor lugar. Y ahí estamos nosotros, para hacer ese acompañamiento ahí. No se trata, como tú dices, de saberlo todo, no se trata de decirte lo que vas a hacer, sino de ir acompañándote en ese camino, en ese transitar de tu historia y poder descubrir lo que realmente ha afectado tu vida y ahí poco a poco ir reinventando, haciendo la reinvención de quién eres, de quién soy como ser humano. Y es que el hablar, además de ser terapéutico, porque cuando hablamos es un espacio para poder ir drenando, no podemos hablar de nuestros problemas con todo el mundo. Los consejos, bueno, sí, en algún momento de familia, amigos, personas que queremos, pueden ser en algún momento como una manera de calmar cierta angustia, pero cuando el consejo no alcanza, no es suficiente y tú sigues haciéndote preguntas del malestar, en ese momento tienes que consultar con un psicólogo. No todo el mundo tiene que consultar con un psicólogo. Hay gente que sabe hacer con sus síntomas, pero Sí, cuando el consejo, la palabra del otro o la palabra del otro te resuena que hay algo que no anda, porque hay claro, personas que, bueno, que se dejan llevar por lo que dice el otro, pero al final, por ahí, como decías tú, la pulsión sale y van a ir en contra de eso, por eso el cerebro no se puede programar. Entonces, cuando el consejo no es suficiente, cuando la palabra no alcanza del otro, tú tienes que buscar atender ese malestar hablándolo con un psicólogo.
Aquí nos hace una pregunta, déjame leer los últimos comentarios. Hoy ha sido muy importante, Herminio, lo de la palabra, porque no podemos dejar de decirla. Julia dice, hermoso Herminio, lo que dijiste de la reinvención. Muchas gracias. Antes dice Lilian, que nos comenta, yo dejé de escuchar noticias porque de por sí la pandemia ya es horrible, todos los días decía mil cosas horribles, de cuando los muertos hasta que la gente se ahogaba, cosas terribles. Es desestabilizante, estamos de acuerdo contigo. Sí, Luego nos dice Linda, así es, me encanta la alienación del ser desde el propio deseo, que sí. tiene que ver con lo de Y la palabra, ¿no? Dolores, Dolores ya al final dice, el psicoanálisis como terapia no tiene tiempo limitado. Una terapia psicoanalítica puede tener una duración mucho más larga que otras terapias. Ujú. Ciertamente, Dolores, sí, el psicoanálisis es un camino largo. Muy largo y con un tiempo lógico, no cronológico, tanto en Sí, las sesiones, evidentemente cuando conocemos al paciente las sesiones pueden ser más largas, pero el tiempo no es cronológico porque es el tiempo lógico cuando aparece algo de la palabra del paciente, en este caso del analizante, que es como se llama en psicoanálisis, analizante, analista, el que escucha, surge algo que causa un efecto porque habla el inconsciente. Y ese es el momento de cortar. acá Ahí. hay una ironía, Dolores, y los que nos están escuchando. Nosotros Ajá. le damos mucha importancia a la palabra, pero ya lo Sí. decía antes, una diferencia es la palabra plena y otra es la palabra vacía. Ujú. En el recorrido analítico, en cada sesión, los analistas le dan mucha importancia, sí, a la palabra, pero a esa palabra plena, y cuando aparece esa palabra, cortamos la sesión. Por eso el Que esa tiempo palabra lógico. puede aparecer en muy poco tiempo. Lo que pasa es que ya el Sí. paciente ha hecho un recorrido. Ahí yo me acuerdo mis Sesiones, primeras sesiones, Herminio, hace 10 años, más de 10 años, con mi analista, cuando me cortó la primera vez a los 10 minutos, yo no, no entendía, pero fue una de las mejores sesiones porque cortó en el momento donde algo que eso iba a causar un efecto en mí. No claro, es esa porque sesión larga precisamente donde... se busca vaciar de sentido, porque el sentido, y eso es un tema que más adelante pudiéramos ir hablando, el sentido dentro del lenguaje, de alguna otra forma, propicia, acompaña, alimenta al sufrimiento, al goce. Entonces, tú puedes hablar de todo, puedes decir lo que tú quieras en una sesión, tú puedes decir, pero todo eso que tú dices, quizás de todo eso que tú dices, cuando aparece la palabra, el equívoco, el lapsus, aquello que te deja incluso en un momento clave de la sesión, te deja incluso sin palabras, es ahí cuando hay que hacer el corte, porque ahí en ese corte es cuando se opera con respecto a ese goce, con respecto a ese sufrimiento, de forma, digamos, terapéutico, para decir un nombre, ¿no? Entonces, el psicoanálisis lacaniano se diferencia de esas terapias, sí, es un recorrido largo, pero las sesiones son diferentes, las sesiones tienen que ver con ese tiempo lógico, como ya les decíamos, un tiempo breve, no quiere decir que es que está pautado que sea media hora, 10 minutos o una hora, no está pautado. Aquí no se trata de seguir reglas. La única regla es precisamente el de la palabra, el de la asociación libre, pero precisamente buscando, hallando ahí está digamos, la habilidad que pueda tener el psicoanalista para que en esa palabra que dice el paciente, que realmente haya la posibilidad de un corte en la que se pueda operar para que ese sufrimiento, ese dolor, ese síntoma puede irse trabajando terapéuticamente. Yo quiero La cerrar idea del con una frase, psicoanálisis no es en hablando de principio, palabras. ¿Ah? sí, la idea del psicoanálisis en principio no se trata de que te vamos a librar de sufrimiento, te vamos a curar, ¿sí? Cuidado, eso lo pueden hacer otras terapias que prometen esas cosas, nosotros no prometemos eso. Nosotros lo que Antes de decimos es leer que la frase, acompañamos. antes de leer la frase que quería leer, miradas saludables,
nos escribe, bueno, primero qué placer de escucharlos, gracias, miradas saludables, tan profesionales, y luego nos dice cuáles son las diferencias entre Jung, Freud en los sueños y el inconsciente. Bueno, ya estamos cerrando el live, pero ¿quieres contestarlo tú o lo contesto yo, Herminio? Bueno, ciertamente que Jung y Freud fueron desde el origen del psicoanálisis. Jung acompañó a Freud en ese sentido, pero se separaron. Se separaron porque precisamente Freud daba peso a la singularidad del inconsciente. En El cuanto a que inconsciente colectivo de Freud es otra cosa, perdón, de Jung es otra cosa. Jung habla de Eh, un inconsciente colectivo, habla de otros elementos que tienen que ver precisamente con un abordaje que va tomando un poco de arquetipos que definen un poco el imaginario simbólico de los sujetos. Pero Freud no, Freud, su aporte, gran aporte, precisamente el inconsciente, la asociación libre dentro de la dinámica de las sesiones de análisis y aportar un poco el hecho de que hay una dinámica psíquica que pertenece a cada sujeto y en la que es singularidad. singular en cada sujeto. Eso es lo que define y lo que podemos decir desde el psicoanálisis, tanto freudiano como de orientación lacaniana, que nos separa de todas las demás disciplinas, es decir, incluso desde la psicología tradicional. Nosotros que somos psicólogos, hemos elegido el psicoanálisis porque da lugar a la singularidad, a esa marca propia, única y exclusiva de cada sujeto. Justamente el psicoanálisis, en este caso orientación lacaniana, que estamos hablando nosotros, pero en este caso Freud, que bueno, estamos enlazados, da marca a la singularidad, no a otra cosa, no a lo colectivo, sino a esa marca particular de cada uno. Voy a leer lo último, Herminio, que quise para al final, que esto, bueno, un poco en resumen. En el análisis, el sujeto construye ese puente de un trabajo personal subjetivo, original y extraño, donde el otro, el analista, conduce, acompaña y ayuda. La palabra, esto es una cita, que estamos leyendo acá, tocando el tema de Lacan, la palabra en efecto es un don del lenguaje y el lenguaje no es inmaterial, es cuerpo sutil, ya va que se me durmió pero cuerpo. Las palabras están atrapadas en todas las imágenes corporales que cautivan al sujeto. Pueden preñar a la histérica, identificarse con el objeto pene, representar el flujo de la orina, de la ambición uretral o el excremento retenido del goce avaricioso. Los voy a dejar con esto muy profundo porque lo vamos a seguir hablando en las próximas sesiones, los voy a dejar en falta justamente para hablar de que la palabra tiene que ver con la sintomatología de cada uno, lo que cada uno trae consigo. Quise decir como esto al final, fuerte, para irlo descifrando en próximos live y dejarles esas ganas de conectarse y de participar y de tener un espacio para la reflexión y que nos puedan acompañar en esta experiencia. Muchas gracias desde donde se conecten, nosotros desde Irlanda y de toda la parte del mundo que nos acompañan. Bueno, Irene, muchas gracias. Nos estaremos viendo el próximo martes aquí en Subjetividades por Psicólogos Bitácora. A Gracias todos, a muchas todos. gracias por participar. Fue valiosísima. Valiosísimo. Un beso y un abrazo hasta el próximo martes. Me Gracias. recomendaron decir que le den corazoncito siempre a todas nuestras publicaciones y a todos nuestros live. Bueno, un Gracias, saludo. Dolores, Rebeca, Rita, todos, miradas saludables, todos los que se conectaron. Gracias desde donde quiera que se encuentren. Un abrazo, Linda, también para ti. Así es, y a Por cuidarse. cierto, ya va, mañana voy a tener un encuentro artístico. Déjenme decírselo rápido. Voy a conectarme con un querido amigo que hizo teatro conmigo en Venezuela, que vamos a hablar de cómo enfrentar las crisis a través del arte. Los que les interese el arte y que quieran darle una mirada distinta a enfrentar las crisis que vivimos los seres humanos, vamos a tener mañana un live
Va a ser a las 8 de la noche, 9. Bueno, yo lo voy a postear, ahora tengo que revisar la agenda, yo lo voy a postear mañana miércoles por la El tarde, viernes, tarde-noche. ¿Ah? el viernes tengo, claro, es una plataforma privada, pero pueden ver el post, nosotros colocamos el post, tengo un encuentro con Isolda Álvarez Oh, en una sí, y plataforma, en la cuenta de Mi Astral, de Astral Facts, vas a tener un encuentro para hablar de la comunicación en parejas. sí, Revisen el Instagram de Astral Facts, de Mi Astral, donde Herminio va a participar en un conversatorio con Isolda Álvarez, que es una colega psicoanalista, para hablar del malestar en la pareja y la comunicación. Sí, con Isolda, exactamente. ok. El Bueno, viernes. Revisen la cuenta y nuestros posts. Un abrazo para todos. así es. Un Gracias. saludo. Gracias. Adiós.